Hay desapariciones que la lógica no puede explicar. Familias enteras que se desvanecen en el aire, dejando atrás solo silencio y preguntas sin respuesta. Esta es la historia de los Urdiñales, una familia que en 1938 desapareció de su hogar en Durango sin dejar rastro alguno. Sin cuerpos, sin evidencias, sin motivos, como si la tierra misma se los hubiera tragado. Lo que hace este caso verdaderamente perturbador no es solo la desaparición en sí, sino lo que quedó atrás. Una casa intacta, una mesa servida, una vida interrumpida en medio de un instante, como si alguien hubiera presionado pausa en la realidad y nunca hubiera vuelto a darle play. Y las preguntas que aún hoy, casi 90 años después, siguen sin respuesta. Antes de continuar, si te atraen los misterios sin resolver y las historias que desafían toda explicación, dale like a este video y suscríbete al canal. Activa la campanita porque regularmente traemos casos como este, historias reales que te van a dejar pensando durante mucho tiempo. Porque lo que estás por escuchar no es ficción. Es un expediente real que la policía de Durango jamás pudo cerrar. Durango, 1938. Para entender esta historia, primero necesitas entender el lugar y la época. México estaba saliendo de la sombra de la revolución. Habían pasado casi 2 décadas desde que terminaron los enfrentamientos más violentos, pero el país aún sanaba sus heridas. Durango, en particular, había sido testigo de algunos de los episodios más sangrientos de ese periodo. Las calles que ahora parecían tranquilas habían visto pasar ejércitos revolucionarios, habían escuchado el tronar de fusiles, habían absorbido la sangre de cientos de hombres. Pero en 1938, Durango intentaba renacer. Era una ciudad en transición, donde lo antiguo y lo moderno coexistían de manera incómoda. Las viejas casonas de adobe de la época colonial compartían espacio con edificios más nuevos, de estilo porfiriano. Las calles del centro estaban siendo pavimentadas, pero bastaba alejarse unas cuadras para encontrar caminos de tierra que se convertían en lodazales durante la temporada de lluvias. La ciudad tenía aproximadamente 30,000 habitantes en ese entonces, suficiente para que la gente no se conociera toda entre sí, pero suficientemente pequeña para que los rumores viajaran rápido. Era el tipo de lugar donde las noticias importantes llegaban primero al mercado, luego a la iglesia, y finalmente a los periódicos. Un lugar donde las tradiciones antiguas aún dictaban muchos aspectos de la vida diaria, donde las supersticiones no habían sido completamente erradicadas por la modernidad. El barrio donde vivían los Urdiñales se llamaba La Cruz Verde. Estaba ubicado a unas 10 cuadras al norte del centro histórico, en una zona que había sido construida a finales del siglo XIX. Era un barrio de clase media, habitado principalmente por comerciantes, pequeños empresarios y familias de funcionarios menores del gobierno estatal. Las casas eran modestas pero dignas, la mayoría de 2 plantas, con gruesas paredes de adobe que mantenían el interior fresco durante el sofocante calor del verano y tibio durante los fríos inviernos serranos. Las calles del barrio eran angostas, diseñadas para una época en que los carruajes eran el principal medio de transporte. Aunque algunos vecinos ya tenían automóviles, la mayoría aún se desplazaba a pie o en tranvía. El barrio tenía su propia identidad, su propio ritmo. Los niños jugaban en las calles hasta que caía el sol, las mujeres se reunían en las tardes a coser y conversar, los hombres se encontraban en la cantina de Don Lauro los fines de semana para hablar de política y negocios. Había una tienda de abarrotes en la esquina principal, atendida por Don Jacinto, un hombre que conocía las preferencias de cada familia del barrio. 2 calles más abajo estaba la panadería de Don Refugio, que abría antes del amanecer y llenaba el aire con el aroma del pan recién horneado. En la pequeña plaza del barrio había una fuente de cantera y 3 fresnos viejos que daban sombra a las bancas donde los ancianos pasaban las tardes. Era, en todos los sentidos, un barrio común, predecible, sin misterios aparentes. La casa de los Urdiñales se encontraba en la calle Hidalgo número 127. Era una construcción típica de la época, de 2 plantas, con fachada de estilo neoclásico provincial. La puerta principal era de madera maciza, oscurecida por los años y el sol, con un llamador de bronce en forma de aldaba. 2 ventanas con rejas de hierro forjado flanqueaban la entrada, protegidas por gruesas cortinas que raramente se abrían completamente. La planta baja albergaba la sala principal, un comedor amplio, la cocina y una pequeña despensa. Las habitaciones estaban en la planta alta, 3 en total, más un pequeño cuarto que servía como bodega. Pero lo más característico de la casa era el patio interior, un espacio rectangular de unos 40 metros cuadrados, empedrado con piedras de río, donde crecía un viejo mezquite que debía tener más de 50 años. El árbol dominaba el patio, su tronco retorcido y grueso, sus ramas extendiéndose hasta casi tocar las paredes de la casa.
Bajo el mezquite había un pozo de agua, construido directamente sobre un manantial subterráneo que alimentaba a varias casas del barrio. Don Alberto Urdiñales tenía 42 años en 1938. Era un hombre de constitución media, de piel morena, con bigote espeso que mantenía siempre bien recortado. Vestía invariablemente traje oscuro, camisa blanca y sombrero de ala ancha, la vestimenta típica de los comerciantes respetables de la época. Había llegado a Durango 15 años atrás, proveniente de Zacatecas, y había establecido un negocio de compraventa de textiles que, sin ser próspero, le daba lo suficiente para mantener a su familia con dignidad. Su negocio estaba en el mercado principal, un local pequeño donde vendía telas, hilos, botones y artículos de mercería. Era conocido por ser honesto en sus tratos, por dar buenos precios y por extender crédito a sus clientes más fieles. Los que lo conocían lo describían como un hombre serio, trabajador, poco dado a las conversaciones triviales pero siempre cortés. No tenía vicios conocidos, no frecuentaba las cantinas, no jugaba cartas. Su vida transcurría entre su negocio, su casa y la iglesia a la que acudía cada domingo con su familia. Doña Carmela Moreno de Urdiñales tenía 38 años. Era originaria de Durango, hija de una familia de pequeños propietarios rurales que había perdido sus tierras durante la Revolución. Alta para los estándares de la época, de complexión delgada, usaba el cabello recogido en un moño apretado y vestía siempre de colores oscuros, como era costumbre entre las mujeres respetables. Era una mujer devota, miembro activa de las Hijas de María en la parroquia de San Juan de Dios, donde ayudaba a organizar las festividades religiosas y participaba en las obras de caridad. Las vecinas la describían como reservada pero amable, una mujer que cumplía con sus obligaciones religiosas y sociales pero que no era dada a los chismes ni a las reuniones prolongadas. Administraba su casa con eficiencia, era buena cocinera y educaba a sus hijos con firmeza. Algunas vecinas la consideraban un poco distante, pero todas coincidían en que era una madre dedicada y una esposa ejemplar según los estándares de la época. Los hijos eran 3. Roberto, de 16 años, era el mayor. Alto y delgado como su madre, había heredado el temperamento serio de su padre. Estudiaba en el Instituto Juárez, una escuela secundaria respetable, y ayudaba a su padre en el negocio los sábados. Era buen estudiante, especialmente en matemáticas, y según sus maestros tenía futuro como contador. Los compañeros lo recordaban como callado, estudioso, con pocos amigos cercanos pero respetado por todos. Miguel, de 14 años, era completamente diferente. Más bajo y robusto, con el cabello siempre despeinado, era el travieso de la familia. Le gustaba jugar fútbol en la calle con otros niños del barrio, solía meterse en problemas menores por llegar tarde a casa o por descuidar sus tareas escolares. Pero no era un mal muchacho, solo un adolescente con energía. Don Genaro, el vecino de la casa contigua, recuerda que Miguel solía ayudarle a alimentar sus gallinas y que le gustaba escuchar las historias que el anciano contaba sobre la revolución. Y luego estaba Rosita, la pequeña de 8 años. Una niña delgada, de ojos grandes y oscuros, que usaba el cabello en 2 trenzas largas. Era tímida con los extraños pero alegre en casa. Le gustaba jugar con su muñeca de trapo en el patio bajo el mezquite, y según doña Eulalia, la vecina de enfrente, tenía una imaginación muy vívida. A menudo la veía hablando sola en el patio, como si conversara con alguien invisible, algo que doña Eulalia encontraba tierno pero que años después recordaría con un escalofrío diferente. Esta era la familia Urdiñales. 5 personas comunes, llevando una vida común, en una casa común, en un barrio común de Durango. Nada en ellos sugería que estuvieran destinados a convertirse en uno de los misterios más perturbadores de la historia de México. Nada indicaba que su nombre sería recordado casi un siglo después, no por lo que hicieron, sino por cómo desaparecieron. Pero algo comenzó a cambiar en las semanas previas a marzo de 1938. Cambios sutiles que en su momento no parecieron importantes, pero que después, cuando todos intentaban reconstruir qué había pasado, cobraron un significado siniestro. Doña Eulalia, que vivía justo enfrente y cuyas ventanas daban directamente a la casa de los Urdiñales, fue una de las primeras en notar algo extraño. Ella era costurera, pasaba largas horas junto a su ventana trabajando en su máquina de coser, y desde esa posición tenía una vista privilegiada de la calle. Conocía los horarios de todos, sabía quién salía y quién entraba, quién recibía visitas y quién no. Según su testimonio a las autoridades, aproximadamente 3 semanas antes de la desaparición, notó que doña Carmela dejó de salir con su frecuencia habitual. Antes salía al mercado casi a diario, por la mañana temprano, con su canasta de mimbre. Pero de pronto comenzó a salir con menos frecuencia, y cuando lo hacía,
Parecía tener prisa, como si quisiera terminar sus diligencias lo más rápido posible y volver a casa. Doña Eulalia también notó que las cortinas de la casa de los Urdiñales permanecían cerradas la mayor parte del día. Antes, doña Carmela solía abrirlas por las mañanas para que entrara el sol, pero ahora la casa permanecía cerrada, como si sus habitantes quisieran mantener el exterior a distancia. En varias ocasiones, doña Eulalia juró haber visto la silueta de alguien detrás de las cortinas, inmóvil durante largos minutos, como si estuviera observando la calle. Don Refugio, el panadero, también notó un cambio. Durante años, don Alberto había sido su primer cliente cada mañana. Pasaba a las 6:30 en punto, compraba 6 piezas de pan dulce, intercambiaba algunas palabras sobre el clima o las noticias, y seguía su camino hacia el mercado. Era una rutina tan establecida que don Refugio ya tenía el pedido listo cuando veía a don Alberto acercarse por la calle. Pero en febrero, don Alberto comenzó a faltar. Primero fue un día, luego 2, luego dejó de venir por completo. Cuando don Refugio le preguntó a otros vecinos, uno le dijo haberlo visto salir de su casa muy temprano una mañana, mucho antes del amanecer. Iba caminando rápido, le dijo el vecino, con la cabeza agachada, como si no quisiera que nadie lo viera. Me pareció raro porque don Alberto siempre saluda, pero ese día pasó frente a mí como si fuera invisible. Don Jacinto, el dueño de la tienda de abarrotes, también tenía su historia. Los Urdiñales compraban allí todas sus provisiones: arroz, frijol, azúcar, café, aceite. Solía ser doña Carmela quien iba, pero en las últimas semanas había sido Roberto, el hijo mayor, quien hacía las compras. Y siempre pedía lo mismo: provisiones básicas en cantidades mayores a las habituales. Como si estuvieran almacenando para un viaje largo, recordaba don Jacinto. Le pregunté si iban a salir de la ciudad y el muchacho solo me miró con una expresión extraña y dijo que no, que solo querían tener suficiente en casa. Los niños del barrio también notaron algo. Miguel y Rosita, que antes jugaban en la calle con otros niños casi todas las tardes, dejaron de salir. Toño, un niño de la edad de Miguel que era su mejor amigo, recuerda haber ido a buscarlos varias veces. La primera vez, Miguel salió brevemente y le dijo que no podía jugar, que tenía que ayudar en casa. La segunda vez, fue Roberto quien abrió la puerta, apenas una rendija, y le dijo con voz seria que su hermano no podía salir. La tercera vez, nadie abrió la puerta, aunque Toño estaba seguro de haber escuchado movimiento dentro de la casa. Era como si se estuvieran escondiendo, diría Toño años después, ya anciano. Como si algo los tuviera encerrados allí dentro, o como si ellos no quisieran que nadie viera lo que estaba pasando. Pero el testimonio más inquietante vino de don Esteban, el vecino anciano que vivía 3 casas más abajo. Don Esteban tenía 75 años y sufría de insomnio. Pasaba muchas noches sentado en una silla junto a su ventana, fumando y observando la calle desierta. Según él, en varias ocasiones durante el mes de febrero, vio luz en la casa de los Urdiñales a altas horas de la noche. No era la luz normal de una lámpara de aceite o de una vela, explicó a las autoridades. Era una luz extraña, azulada, que parecía moverse dentro de la casa. La primera vez que la vi pensé que tal vez era el reflejo de la luna en algún vidrio, pero la luna no estaba en posición para eso. La vi al menos 4 noches diferentes. Y una de esas noches escuché algo. Cuando le preguntaron qué había escuchado, don Esteban dudó antes de responder. Cantos, dijo finalmente. O algo parecido a cantos. No eran en español, eso lo puedo jurar. Era como un murmullo rítmico, voces bajas todas al mismo tiempo, pero no podía distinguir las palabras. Venía de la casa de los Urdiñales, de eso estoy seguro. Duró tal vez 10 minutos y luego se detuvo. La luz azul también se apagó. Le preguntaron por qué no había reportado esto antes, por qué no había ido a verificar qué estaba pasando. Don Esteban bajó la mirada. Tuve miedo, admitió. En mis años he visto muchas cosas, y he aprendido que hay asuntos en los que es mejor no meterse. Esa luz, esos cantos, no eran naturales. Y uno aprende a reconocer cuando algo no pertenece a este mundo. Hubo otro incidente que solo salió a la luz días después de la desaparición. El padre Anselmo, párroco de San Juan de Dios, reveló que doña Carmela había ido a verlo 2 semanas antes del 23 de marzo. Había solicitado una confesión privada, lo cual no era inusual, pero lo que sí lo era fue su estado. El padre Anselmo la describió como alterada, nerviosa, al borde de las lágrimas. Por supuesto, el secreto de confesión le impedía revelar lo que doña Carmela le había contado, pero dijo: puedo decir que estaba genuinamente aterrorizada. No de algo terrenal,
sino de algo que ella percibía como una amenaza espiritual. Me pidió que bendijera su casa, que rezara por su familia. Accedí a visitarlos al día siguiente, pero cuando llegué a su casa, nadie abrió la puerta. Intenté varias veces más, pero nunca me recibieron. Todos estos incidentes, todos estos cambios sutiles, pasaron mayormente desapercibidos en su momento. La vida en el barrio seguía su curso normal. Nadie imaginaba que algo terrible estaba gestándose detrás de las paredes de adobe del número 127 de la calle Hidalgo. Nadie podía saber que la familia Urdiñales estaba contando sus últimos días en esta realidad. Y luego llegó el día 23 de marzo de 1938. Un miércoles como cualquier otro en Durango. El sol salió como siempre, las campanas de las iglesias llamaron a la misa de la mañana, el mercado abrió sus puertas, los niños fueron a la escuela, los comerciantes abrieron sus negocios. Pero don Alberto Urdiñales no abrió el suyo. Para las 9 de la mañana, cuando el mercado ya bullía de actividad, el local de don Alberto permanecía cerrado. Sus vecinos comerciales lo notaron pero no le dieron mayor importancia. Tal vez estaba enfermo, tal vez había tenido algún asunto urgente que atender. No era común que faltara, pero tampoco era imposible. Para el mediodía, algunos ya comenzaban a comentar su ausencia. Don Alberto era un hombre de rutina estricta, y que no abriera su negocio sin avisar era muy extraño. Don Felipe, quien tenía el puesto de especias junto al de don Alberto, decidió pasar por su casa durante la comida para ver si todo estaba bien. Caminó las 10 cuadras hasta la Cruz Verde bajo el sol del mediodía. Las calles estaban relativamente vacías, era la hora de la comida y la gente estaba en sus casas. Cuando llegó al número 127 de la calle Hidalgo, todo parecía normal. La casa estaba allí, silenciosa bajo el sol, con sus paredes blancas reflejando la luz intensa. Don Felipe tocó la aldaba contra la puerta de madera. El sonido resonó hueco en el interior. Esperó. Nadie respondió. Tocó de nuevo, más fuerte esta vez. Silencio. Pegó el oído a la puerta, intentando escuchar algún movimiento dentro. Nada. Ni pasos, ni voces, ni el sonido de actividad doméstica que normalmente se escucharía en una casa habitada a esa hora del día. Se asomó por las ventanas, pero las cortinas estaban completamente cerradas. No podía ver nada del interior. Rodeó la casa por el callejón lateral, intentando ver por alguna ventana trasera, pero todas estaban igualmente cerradas. La casa era como una caja sellada, sin dar señal alguna de vida en su interior. Preocupado ahora, don Felipe fue a buscar a doña Eulalia, la vecina de enfrente. ¿Ha visto a los Urdiñales hoy?, le preguntó. Doña Eulalia negó con la cabeza. No los he visto desde anteayer, respondió. Pensé que tal vez habían salido de viaje, pero no vi que sacaran maletas ni nada por el estilo. Don Felipe decidió buscar ayuda. Fue a casa de don Genaro, el vecino contiguo, y juntos regresaron a la casa de los Urdiñales. Tocaron de nuevo, llamaron por sus nombres, golpearon las ventanas. Nada. La casa permanecía muda, como si estuviera completamente vacía. Pero había algo en ese silencio que no era normal. No era el silencio de una casa deshabitada esperando a sus moradores. Era un silencio más profundo, más absoluto, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Para las 3 de la tarde, ya había un grupo de vecinos reunidos frente a la casa. Doña Eulalia, don Genaro, don Felipe, don Jacinto de la tienda, el joven Toño con su madre, don Esteban apoyado en su bastón. Todos miraban la fachada blanca con creciente inquietud. Algo estaba mal, todos podían sentirlo. No era solo la ausencia de los Urdiñales, era algo más, algo que hacía que el aire mismo alrededor de esa casa se sintiera pesado, cargado. Don Genaro sugirió que tal vez deberían entrar. No podemos simplemente echar la puerta abajo, objetó alguien. Es propiedad privada. Pero don Felipe argumentó, si están en peligro ahí dentro, si pasó algo, tenemos la obligación de verificar. Finalmente, después de más debate, decidieron intentar entrar por la parte trasera. Don Genaro conocía la casa porque años atrás había ayudado a don Alberto a reparar una gotera en el techo. Sabía que había una puerta de servicio que daba al callejón. Fueron hasta allá, y don Genaro la empujó con fuerza. La puerta estaba cerrada pero no con llave, solo con un pasador simple. Con algo de esfuerzo, lograron abrirla. La puerta daba directamente al patio interior, al espacio dominado por el viejo mezquite. Entraron despacio, casi con reverencia, como si fueran profanadores de un templo. El patio estaba vacío. El pozo de agua en el centro, el árbol proyectando sombra moteada sobre las piedras del piso. Todo normal. Todo en su lugar.
Pero ese silencio antinatural lo llenaba todo. Don Alberto, llamó don Felipe. Su voz sonó extrañamente ahogada en ese espacio. ¿Doña Carmela? ¿Hay alguien en casa? Nada. Ni un eco siquiera parecía querer formarse en ese patio. Se acercaron a la puerta que comunicaba el patio con el interior de la casa. Estaba entreabierta. Don Genaro la empujó suavemente y ésta se abrió con un crujido suave de bisagras. Dio a un pasillo corto que llevaba a la cocina. Y fue en la cocina donde vieron la primera señal de que algo estaba terriblemente mal. La mesa estaba servida. No solo tenía platos sobre ella, sino que había comida en esos platos. Frijoles refritos, ya secos y oscurecidos por el tiempo. Tortillas duras como cuero. Tazas con restos de café, una película verdosa flotando en el líquido evaporado. Las sillas alrededor de la mesa estaban en su lugar, no volcadas, no desordenadas. Como si cada persona se hubiera levantado con calma de su asiento y simplemente hubiera salido. ¿Cuánto tiempo lleva esta comida aquí?, murmuró don Felipe. Por el estado de los alimentos, al menos 2 días, tal vez 3. Lo cual significaba que la familia había desaparecido no ese día, sino antes. Tal vez el mismo lunes por la noche, o el martes temprano. Pero si eso era así, ¿por qué nadie los había visto salir? ¿Por qué no habían recogido su comida? ¿Qué pudo haber sido tan urgente como para abandonar una comida a la mitad? Continuaron explorando. En la sala principal encontraron todo en orden. Los muebles perfectamente acomodados, un periódico doblado sobre una mesita lateral, un rosario de cuentas de madera sobre el respaldo de un sillón. En una repisa había fotografías familiares en marcos de plata. Los Urdiñales miraban desde esas imágenes con expresiones serias, como era costumbre en las fotografías de la época. Don Alberto con su bigote impecable, doña Carmela con su vestido oscuro, los niños con sus mejores ropas. Imágenes congeladas de una familia que ya no estaba. Subieron a la planta alta con creciente inquietud. En la habitación principal, la cama estaba hecha con esmero militar, las esquinas de las sábanas perfectamente dobladas. Sobre la cama había ropa doblada, un vestido de doña Carmela y un traje de don Alberto, como si alguien los hubiera estado preparando para usar. El armario estaba lleno de ropa, zapatos alineados en el suelo. Ningún indicio de que alguien hubiera empacado para un viaje. En la habitación de los niños encontraron las camas sin hacer, que era normal para niños. Algunos juguetes en el suelo, cuadernos escolares sobre un pequeño escritorio. En uno de los cuadernos, perteneciente a Miguel, había una tarea de matemáticas a medio hacer. La última línea escrita terminaba abruptamente a mitad de una operación, como si el lápiz hubiera sido soltado de pronto. En la habitación de Rosita había algo más inquietante. Sus muñecas estaban dispuestas en círculo en el suelo, sentadas de manera deliberada, todas mirando hacia el centro del círculo. En el centro no había nada, solo el piso de madera. Pero algo en esa disposición, en la forma tan precisa en que las muñecas habían sido colocadas, hizo que don Genaro sintiera un escalofrío recorrerle la espalda. Volvieron a bajar y salieron al patio. Fue entonces cuando don Felipe notó algo en el pozo. Se acercó y miró hacia abajo. El pozo tenía unos 10 metros de profundidad, y en ese momento el nivel del agua estaba a unos 3 metros del borde. La cubeta que usaban para sacar agua estaba suspendida a medio camino, colgando de su cuerda, meciéndose levemente. «Miren esto», llamó a los demás. Se asomaron. Don Genaro frunció el ceño. Alguien estaba sacando agua, dijo, y dejó la cubeta a medio camino. ¿Por qué alguien haría eso? Tal vez escucharon algo, sugirió don Felipe. Algo que los hizo soltar la cuerda. ¿O vieron algo?, añadió don Genaro en voz baja. Se miraron en silencio. El patio, que hacía un momento les había parecido simplemente vacío, ahora se sentía siniestro. Las sombras del mezquite parecían más oscuras de lo que deberían. El silencio ya no era solo ausencia de sonido, sino una presencia propia, algo que los envolvía y presionaba contra sus tímpanos. «Tenemos que avisar a las autoridades», dijo don Felipe finalmente. «Esto no es normal. Algo pasó aquí». Salieron de la casa, don Genaro asegurándose de cerrar bien la puerta trasera. Ninguno de ellos quería volver a entrar allí. Había algo en esa casa, en su silencio y su vacío, que los hacía sentir observados, como si ojos invisibles siguieran cada uno de sus movimientos. Para las 5 de la tarde, 2 agentes de la policía municipal estaban en la escena. El oficial Ramírez y el cabo Flores, ambos hombres experimentados que habían visto de todo durante sus años de servicio. Escucharon el relato de los vecinos,
Inspeccionaron la casa con más detenimiento que los civiles, tomaron notas en sus libretas. El oficial Ramírez era un hombre pragmático, poco dado a las supersticiones. Su primera teoría fue simple: la familia había huido por alguna razón. Deudas tal vez, o problemas con la ley. Pero cuando revisó la casa con más cuidado, esa teoría comenzó a desmoronarse. No faltaba dinero. En un cajón del escritorio de don Alberto encontró casi 200 pesos, una suma considerable para la época. Los documentos importantes estaban todos allí: actas de nacimiento, escrituras, contratos comerciales. Si alguien huye, no deja atrás dinero ni documentos. La ropa estaba toda en su lugar, incluyendo las mejores prendas que cualquier familia se llevaría si planeara no volver. Y luego estaba la comida en la mesa. El oficial Ramírez había investigado suficientes casos como para saber que las personas que huyen no se detienen a medio desayuno. O comes y luego te vas, o te vas sin comer. Nadie deja comida a medio consumir en la mesa. Esto no tiene sentido, murmuró al cabo Flores. Es como si hubieran sido arrancados de su rutina diaria en un segundo. El cabo Flores, que era más joven pero más imaginativo, tenía otra preocupación. Oficial, dijo en voz baja, ¿no siente algo raro en esta casa? Como si, no sé cómo explicarlo, como si no estuviéramos solos. El oficial Ramírez lo miró con escepticismo, pero, en el fondo, sabía a qué se refería el cabo. Él también lo sentía. Una opresión en el pecho, una sensación de estar siendo observado desde las esquinas oscuras de las habitaciones. Se negó a darle voz a ese sentimiento irracional, pero no pudo evitar acelerar el paso cuando salieron de la casa. Para la noche del 23 de marzo, la noticia ya había recorrido todo el barrio. La familia Urdiñales había desaparecido. No se habían mudado, no habían viajado, no habían huido. Simplemente habían dejado de existir en un momento entre un día y el siguiente, entre un bocado de comida y el siguiente. La investigación oficial comenzó al día siguiente. El capitán Enrique Sandoval, jefe de la policía municipal, asignó 3 de sus mejores hombres al caso. Se trataba de 5 ciudadanos desaparecidos, incluyendo 3 menores de edad. Era un asunto serio que requería atención inmediata. Lo primero que hicieron fue interrogar a cada vecino del barrio. Cada persona que vivía en un radio de 5 manzanas alrededor de la casa de los Urdiñales fue entrevistada. Las preguntas eran siempre las mismas. ¿Cuándo vio por última vez a algún miembro de la familia? ¿Notó algo inusual? ¿Escuchó algo extraño? ¿Vio a alguien extraño merodeando por la zona? Las respuestas fueron frustrantes en su inconsistencia. Algunos vecinos juraban haber visto a don Alberto el lunes por la tarde. Otros decían que no lo veían desde el sábado. Doña Carmela fue vista por última vez el domingo saliendo de misa, o tal vez fue el lunes en el mercado, o quizás nadie la había visto en toda la semana. Los niños tampoco habían sido vistos con certeza. Toño insistía en que había intentado verlos el martes, pero la señora Gómez juraba que los había visto jugando en la calle el lunes por la tarde. Era como si la memoria colectiva del barrio se hubiera vuelto borrosa justo en los días cruciales. Como si algo hubiera interferido con la capacidad de las personas para recordar con precisión cuando habían visto por última vez a los Urdiñales. Los investigadores revisaron el negocio de don Alberto en el mercado. Su libro de cuentas mostraba que la última transacción registrada fue el viernes 18 de marzo. Había vendido 3 metros de tela a una clienta habitual. Todo en orden, nada inusual. No había deudas pendientes, ni amenazas registradas, ni conflictos con otros comerciantes. Investigaron las finanzas de la familia. La cuenta bancaria de don Alberto estaba intacta. No había retiros inusuales, no había transferencias extrañas. Si la familia había planeado huir, no habían tomado su dinero. Y en 1938, en plena depresión económica post-revolucionaria, nadie huía sin su dinero. Revisaron las estaciones de tren y autobús. Ningún empleado recordaba haber visto a la familia Urdiñales. Enviaron telegramas a las ciudades cercanas, a Zacatecas de donde era originario don Alberto, a los pueblos donde doña Carmela tenía familiares. Nadie había visto ni tenido noticias de ellos. Interrogaron a conocidos, amigos, socios comerciales. Todos describían a los Urdiñales como una familia normal, sin problemas, sin secretos oscuros. Nadie podía imaginar un motivo por el cual habrían querido desaparecer, y menos aún por el cual alguien habría querido hacerlos desaparecer. Dragaron el pozo en el patio de la casa. Fue una operación laboriosa que tomó 2 días. Bajaron a un hombre con cuerdas, sacaron el agua cubeta por cubeta, revisaron cada centímetro del fondo. No encontraron nada. Ni cuerpos,
ni objetos personales, ni señales de violencia. Solo piedras, lodo y agua fría. Excavaron en el patio, buscando posibles tumbas clandestinas. Nada. Revisaron las paredes de la casa con mazos, buscando espacios ocultos donde pudieran haber escondido algo. Nada. Levantaron las tablas del piso. Nada. La casa fue revisada por expertos forenses, o lo más cercano a expertos forenses que existía en Durango en 1938. Buscaron manchas de sangre con las técnicas rudimentarias de la época. No encontraron ninguna. Buscaron señales de lucha, muebles rotos, objetos fuera de lugar. Todo estaba en perfecto orden. Fue durante estas investigaciones exhaustivas que comenzaron a surgir detalles más perturbadores. Detalles que los investigadores inicialmente desestimaron pero que fueron acumulándose hasta formar un patrón que no podía ser ignorado. El primero en reportarlo fue uno de los agentes que se quedó vigilando la casa durante la noche. El cabo Martínez, un hombre de 30 años, veterano de algunas refriegas menores durante la cristiada. No era un hombre fácil de asustar. Pero la mañana del segundo día de investigación llegó a la estación de policía visiblemente alterado. Algo está mal con esa casa, le dijo al capitán Sandoval. Anoche, alrededor de las 2 de la madrugada, escuché pasos dentro. Pasos claros, como de varias personas caminando. Me acerqué a la ventana y los escuché moverse por la sala, subir las escaleras. Pero cuando entré con mi linterna, no había nadie. La casa estaba vacía. El capitán Sandoval le preguntó si no había sido su imaginación, el cansancio de una noche en vela. El cabo Martínez se ofendió. Capitán, sé distinguir entre mi imaginación y lo que escucho. Había alguien, o algo, moviéndose en esa casa. Esa misma noche, 2 agentes fueron asignados a vigilar la casa. Ambos reportaron lo mismo. Alrededor de la medianoche, escucharon sonidos provenientes del interior. No eran pasos esta vez, sino algo más extraño. Un murmullo, como voces conversando en voz baja. No podían distinguir palabras, pero definitivamente eran voces. Cuando entraron a investigar, el sonido cesó inmediatamente. La casa estaba en silencio total, vacía como siempre. Los vecinos también comenzaron a reportar fenómenos extraños. Doña Eulalia juró que vio luz en las ventanas de la casa durante 3 noches consecutivas. No era luz de velas o lámparas de aceite, sino algo diferente, como si la casa misma estuviera brillando desde adentro. Don Esteban, el anciano insomne, reportó haber escuchado de nuevo aquellos cantos que había mencionado antes. Esta vez otros vecinos también los escucharon, un coro de voces que parecía venir de la casa vacía, cantando en un idioma que nadie reconocía. Una noche, la señora Gómez despertó convencida de que había escuchado la voz de Rosita, la niña de 8 años, llamando desde la calle. Corrió a la ventana pero no vio a nadie. Solo la calle vacía bajo la luz de la luna, y la casa de los Urdiñales al otro lado, oscura y silenciosa. Estos reportes inquietaron profundamente a las autoridades. El capitán Sandoval era un hombre moderno, educado, que no creía en supersticiones. Pero no podía ignorar el volumen de testimonios consistentes. Algo estaba pasando en esa casa, algo que no tenía explicación racional. Decidió consultar con el padre Anselmo. Aunque el Estado mexicano se había distanciado oficialmente de la Iglesia después de la Revolución, en las provincias la relación entre autoridades civiles y eclesiásticas seguía siendo cordial. El padre Anselmo era además un hombre respetado, instruido, que había estudiado en el seminario de Guadalajara. Cuando el padre Anselmo escuchó los detalles del caso, su expresión se volvió grave. Pidió permiso para visitar la casa. El capitán Sandoval accedió, acompañándolo personalmente. Fue una visita que el capitán nunca olvidaría. Entraron a media tarde, cuando el sol aún estaba alto. Pero al cruzar el umbral de la casa, ambos sintieron inmediatamente un cambio de temperatura. El interior estaba frío, un frío antinatural que no correspondía con el calor del día exterior. El padre Anselmo caminó lentamente por las habitaciones, deteniéndose en cada una, observando, sintiendo. En la cocina se detuvo frente a la mesa aún con los platos de comida seca. En la sala tocó el rosario que estaba sobre el sillón. Subió a las habitaciones, permaneció largo rato en la habitación de Rosita, mirando el círculo de muñecas en el suelo. Finalmente bajaron al patio. El padre Anselmo se acercó al pozo, se asomó hacia abajo. Permaneció allí, inmóvil, durante varios minutos. Cuando se volvió hacia el capitán Sandoval, su rostro estaba pálido. «Hay algo aquí», dijo el padre en voz baja. «Algo que no debería estar. No sé si es un residuo de lo que pasó o si es la causa de lo que pasó. Pero esta casa está marcada».
¿Marcada?, preguntó el capitán. ¿Qué significa eso? El padre Anselmo dudó. En mis estudios de teología, aprendí sobre lugares donde el velo entre lo material y lo espiritual se adelgaza. Lugares donde cosas del otro lado pueden cruzar, o donde personas de este lado pueden ser llevadas. Esta casa tiene esa cualidad. Puedo sentirla. El capitán Sandoval, hombre de razón y leyes, no quería creer lo que estaba escuchando. Pero no podía negar lo que él mismo estaba sintiendo en ese momento. El frío, la opresión, la sensación de que las paredes mismas de esa casa estaban observándolos. ¿Puede hacer algo?, preguntó finalmente. «Puedo bendecir la casa», respondió el padre Anselmo. «Puedo rezar por las almas de los Urdiñales, donde sea que estén. Pero no puedo deshacer lo que ya está hecho. Si cruzaron al otro lado, solo Dios puede traerlos de regreso». El padre Anselmo realizó una bendición completa de la casa. Roció agua bendita en cada habitación, rezó en latín, colocó pequeñas cruces en las puertas y ventanas. Cuando terminó, la casa se sentía un poco menos opresiva, pero el capitán Sandoval seguía sintiendo que algo fundamental estaba mal allí. Los días se convirtieron en semanas. La investigación continuaba pero sin avances. Cada pista llevaba a un callejón sin salida. Cada teoría se desmoronaba ante la falta de evidencia. Los Urdiñales se habían desvanecido tan completamente como si nunca hubieran existido. Pero entonces apareció un testigo inesperado. Un hombre llamado Abundio Reyes, un trabajador del campo que había estado en Durango solo de paso la noche del 21 o 22 de marzo. Había dormido en la calle, como solían hacer los trabajadores migrantes en esa época, en un callejón no muy lejos de la calle Hidalgo. Abundio se presentó en la estación de policía casi un mes después de la desaparición. Había estado trabajando en ranchos cercanos y solo se enteró del caso cuando volvió a pasar por Durango y escuchó a la gente hablar del misterio de la familia desaparecida. «Yo vi algo esa noche», dijo. «No sé si tiene que ver con lo que pasó, pero me quedó grabado porque fue muy extraño». Según su testimonio, estaba dormido en el callejón cuando algo lo despertó. Un sonido, pero no podía describirlo exactamente. Era como un zumbido, dijo, pero también como cantos, y también como cuando el viento sopla fuerte por un cañón. Todo mezclado. Se asomó del callejón hacia la calle y vio luces en una de las casas. La casa estaba a unos 30 metros de donde él estaba. Las luces eran azuladas, como describió don Esteban, y parecían pulsar, haciéndose más brillantes y luego más tenues en un ritmo constante. Y luego vi las sombras, continuó Abundio. En las ventanas. Sombras de personas, muchas, moviéndose como si estuvieran bailando o haciendo algún tipo de ceremonia. Pero eran muchas más de las que podría haber en una casa normal. Como 20 o 30 sombras, todas moviéndose al mismo tiempo. Le preguntaron por qué no había reportado esto antes, por qué no había ido a investigar. Abundio bajó la mirada. «Tuve miedo», admitió. «Lo que vi no era natural. Y soy solo un campesino, nadie me hubiera creído. Además, no quería meterme en problemas. Pero cuando escuché que una familia completa había desaparecido, pensé que debía decir lo que vi». Le preguntaron si había visto a alguien salir de la casa. «No», respondió. «Me quedé mirando como 10 minutos, las luces se hicieron más brillantes, el sonido más fuerte, y luego de repente todo se detuvo. Las luces se apagaron de golpe, el sonido cesó, y todo volvió a estar oscuro y silencioso. Esperé un rato más pero no pasó nada más. Me asusté tanto que me fui de ese callejón y dormí en otro lugar». Este testimonio, aunque tardío y de una fuente que algunos consideraban poco confiable, añadió otra capa de extrañeza al caso, porque coincidía con otros reportes de luces y sonidos extraños. Pero las 20 o 30 sombras eran un detalle nuevo y perturbador. Si era cierto, significaba que algo había sucedido en esa casa esa noche, algo que involucraba a más que solo la familia Urdiñales. Aparecieron otras teorías, cada una más extraña que la anterior. Un anciano del barrio recordó una leyenda antigua sobre la zona. Según él, mucho antes de la colonia, en tiempos prehispánicos, ese lugar había sido considerado sagrado por los grupos indígenas locales. Era, supuestamente, uno de los puntos donde se podía comunicar con el inframundo, con el Mictlán de la cosmogonía náhuatl. «Mis abuelos me contaban», decía el anciano, «que en ciertas fechas, el velo entre mundos se adelgazaba aquí, que las personas tenían que tener cuidado, que debían hacer ofrendas y rezar para no ser arrastrados al otro lado. Pero con la conquista, con la cristianización, esos rituales se perdieron. Ya nadie sabía cómo protegerse».
Otro vecino recordó que durante la construcción de las casas del barrio, décadas atrás, los trabajadores habían encontrado algo extraño bajo la tierra. Estructuras antiguas, tal vez tumbas o templos prehispánicos. Pero en lugar de reportarlo a las autoridades, simplemente las cubrieron de nuevo y construyeron encima. Era común en esa época, explicaba. A nadie le importaba la historia antigua. Solo querían terminar las construcciones rápido. Había quien sugería que la familia Urdiñales, sin saberlo, había realizado algún acto que activó algo dormido bajo la casa. Tal vez al excavar el pozo, habían profanado algo sagrado. Tal vez habían encontrado algún objeto antiguo y lo habían perturbado. Nadie lo sabía con certeza, pero las especulaciones abundaban. Un antropólogo de la Ciudad de México, el doctor Emilio Sánchez, que estaba de paso por Durango investigando culturas indígenas de la región, se interesó en el caso. Visitó la casa, entrevistó a testigos, revisó archivos históricos. Su conclusión fue cautelosa pero inquietante. Hay precedentes, dijo en una entrevista para el periódico local. En diversas culturas alrededor del mundo existen reportes de desapariciones similares. Lugares donde personas o grupos completos se desvanecen sin dejar rastro. Los indígenas americanos tienen muchas historias sobre lugares de poder, portales, umbrales entre mundos. No puedo decir con certeza qué pasó aquí, pero es posible que esta familia haya tenido la desgracia de encontrarse en el lugar y momento equivocados, cuando algún fenómeno natural o sobrenatural estaba ocurriendo. Pero no todos estaban dispuestos a aceptar explicaciones sobrenaturales. Había quienes insistían en que debía haber una explicación racional. El crimen organizado tal vez, aunque no había evidencia de ello. Un secuestro perfectamente ejecutado, aunque no hubo pedido de rescate. Una fuga planeada con ayuda externa, aunque no faltaba nada de valor en la casa. Un detective privado de Monterrey, contratado por parientes lejanos de Doña Carmela, llegó a Durango 2 meses después de la desaparición. Se llamaba Ignacio Villarreal y tenía reputación de resolver casos difíciles. Investigó durante 3 semanas, siguió pistas que la policía local había pasado por alto, interrogó de nuevo a todos los testigos. Su conclusión final fue frustrante: no hay explicación lógica para esta desaparición, admitió. He investigado secuestros, asesinatos, fugas planificadas. Conozco los patrones, sé qué buscar. Pero esto no encaja en ninguna categoría conocida. Si la familia fue asesinada, ¿dónde están los cuerpos? Si fueron secuestrados, ¿por qué no hay demanda de rescate? Si huyeron, ¿por qué no se llevaron dinero ni documentos? Y sobre todo, ¿cómo pudieron 5 personas salir de una casa en un barrio poblado sin que nadie las viera? El detective Villarreal se fue de Durango sin resolver el caso, algo que según dicen lo atormentó por el resto de su vida. En sus memorias, escritas años después, dedicó un capítulo entero al caso Urdiñales, concluyendo: en mi carrera enfrenté muchos misterios, pero ninguno tan completo, tan absoluto como este. Es como si la familia Urdiñales hubiera sido borrada de la realidad misma. Con el paso de los meses, la investigación oficial se fue apagando. No había nuevas pistas, no había nuevos testimonios relevantes. El caso fue archivado como desaparición sin resolver, uniéndose a los muchos otros expedientes de personas que simplemente se desvanecieron durante esos años turbulentos de la historia mexicana. Pero la casa seguía allí, vacía, esperando. Y nadie quería acercarse a ella. Durante casi un año, el número 127 de la calle Hidalgo permaneció abandonado. Los parientes de la familia, al no poder probar que estaban muertos ni encontrar testamento alguno, no podían vender la propiedad. La casa simplemente existía, una cáscara vacía en medio del barrio vivo. Los niños del barrio comenzaron a contarse historias sobre la casa. Decían que estaba embrujada, que los fantasmas de los Urdiñales aún caminaban por sus habitaciones. Se retaban unos a otros a tocar la puerta, a asomarse por las ventanas. La mayoría no se atrevía. Algunos adultos reportaron ver figuras en las ventanas durante la noche. Siempre la misma descripción: sombras de personas, inmóviles, observando hacia afuera. Cuando alguien se acercaba a investigar, las sombras desaparecían. Don Genaro, el vecino contiguo, quien había sido el primero en entrar a la casa ese día de marzo, comenzó a tener pesadillas. Soñaba que escuchaba golpes en la pared que compartía su casa con la de los Urdiñales. En los sueños, se levantaba, se acercaba a la pared, y escuchaba voces del otro lado. Voces que lo llamaban, que le pedían que los ayudara, que los dejara salir. Siempre despertaba sudando, con el corazón acelerado. Una noche, ya no pudo más. Tomó un mazo y golpeó la pared compartida,
haciendo un agujero lo suficientemente grande para ver al otro lado. Del otro lado solo había oscuridad, pero juró escuchar respiraciones, muchas respiraciones, como si docenas de personas estuvieran apiñadas en la casa vacía, esperando. Aterrorizado, selló el agujero al día siguiente con ladrillos y cemento. Nunca volvió a hablar de lo que había escuchado, pero sus vecinos notaron que desarrolló la costumbre de dormir con todas las luces encendidas. Fue en 1940, 2 años después de la desaparición, cuando finalmente los parientes legales consiguieron permisos para vender la propiedad. La familia Mendoza, recién llegados a Durango desde Chihuahua, compraron la casa a un precio muy por debajo del mercado. No sabían nada de su historia, o al menos eso dijeron. Los Mendoza eran 5, el padre, la madre y 3 hijas adolescentes. Se mudaron en mayo de 1940, limpiaron la casa de arriba abajo, pintaron las paredes, reemplazaron los muebles. Intentaron darle nueva vida a ese espacio que había permanecido muerto durante 2 años. Al principio, todo parecía normal. Los Mendoza eran una familia alegre, ruidosa, que llenó la casa de voces y risas. Los vecinos se sintieron aliviados. Tal vez la maldición, si es que había habido alguna, había terminado. Pero eso duró solo 3 meses. La señora Mendoza fue la primera en notar algo extraño. Objetos que se movían del lugar. Dejaba las llaves en la mesa de la cocina y las encontraba en la sala. Colgaba ropa en el patio y la encontraba doblada en las habitaciones. Al principio pensó que era despiste, o que sus hijas estaban jugándole bromas. Luego comenzaron los sonidos. Pasos en el piso de arriba cuando todos estaban abajo. Puertas que se abrían solas. El sonido de agua corriendo del pozo en medio de la noche, aunque nadie había sacado la cubeta. Las hijas reportaron ver sombras. No eran amenazadoras, decían, pero estaban allí. Sombras de personas donde no debería haber nadie. Una de las hijas juró haber visto a una niña de su edad parada en el patio bajo el mezquite, pero cuando parpadeó, la niña había desaparecido. El señor Mendoza, hombre escéptico y de temperamento fuerte, insistía en que todo tenía explicación racional. Las casas viejas hacen ruidos. La imaginación juega trucos, especialmente a las mujeres y niñas impresionables, decía con el machismo típico de la época. Pero una noche, él mismo tuvo una experiencia que no pudo explicar. Se despertó a las 3 de la madrugada con la sensación de que alguien estaba parado junto a su cama. Abrió los ojos en la oscuridad y vio la silueta de un hombre. Claramente un hombre, con sombrero, inmóvil, observándolo. El señor Mendoza gritó, encendió la lámpara. No había nadie. Su esposa despertó asustada, las hijas vinieron corriendo. Revisaron toda la casa. Estaban solos. Esa fue la última noche que los Mendoza durmieron en la casa. Al día siguiente empacaron lo esencial y se mudaron con parientes. Intentaron vender la casa, pero cuando los potenciales compradores preguntaban a los vecinos sobre la propiedad, todos les contaban la historia. Los Mendoza terminaron abandonando la casa, perdiendo su inversión. Durante los siguientes 20 años, la casa cambió de manos múltiples veces. Ninguna familia duró más de 6 meses. Todas reportaban lo mismo: fenómenos inexplicables, sensación de no estar solos, sueños perturbadores, apariciones. Una familia reportó escuchar voces de niños jugando en el patio, pero cuando salían a ver, el patio estaba vacío. Otra familia encontró los platos de la cocina dispuestos en la mesa, como si alguien hubiera estado a punto de comer, aunque nadie los había sacado. Una anciana que vivió allí brevemente juró que una noche vio a toda la familia Urdiñales sentada en la sala, como si nunca se hubieran ido. Cuando prendió la luz, desaparecieron. Hubo un intento de convertir la casa en pensión en los años 50. Duró menos de un mes. Los huéspedes se quejaban de no poder dormir, de pesadillas constantes, de sentirse observados. Uno de los huéspedes, un vendedor viajero, abandonó la pensión en medio de la noche después de ver un grupo de sombras reunidas alrededor del pozo, como si estuvieran esperando algo. En los años 60, un grupo de jóvenes universitarios fascinados con lo paranormal pidió permiso para investigar la casa. Pasaron 3 noches allí con cámaras, grabadoras y otros equipos. Según su reporte, capturaron fenómenos de voz electrónica, cambios bruscos de temperatura, y en una de las fotografías apareció lo que describieron como figuras translúcidas en el patio. Uno de esos jóvenes, Alberto Guzmán, escribió años después sobre la experiencia. La segunda noche, alrededor de las 2 de la madrugada, todos escuchamos claramente pasos subiendo las escaleras. No eran pasos fantasmales o etéreos, eran pasos sólidos, como de personas reales con peso. Contamos 5 pares de pasos diferentes. Subieron las escaleras,
caminaron por el corredor, entraron a las habitaciones. Estábamos en la planta baja, grabando todo. Cuando subimos a investigar, no había nadie. Pero en la grabación quedó todo registrado. La cinta de esa grabación supuestamente aún existe, aunque su paradero actual es desconocido. Los investigadores paranormales la consideran una de las evidencias más convincentes de actividad sobrenatural en México, aunque los escépticos argumentan que pudo haber sido falsificada o malinterpretada. Para los años 70, la casa estaba prácticamente en ruinas. Nadie quería vivir allí, nadie quería comprarla, nadie quería ni siquiera mantenerla. El techo comenzó a filtrar agua, las paredes se agrietaron, las ventanas se rompieron. El barrio había cambiado, había crecido, pero esa casa seguía allí como una herida abierta en el tejido urbano. Los vecinos más viejos, los que aún recordaban a los Urdiñales, evitaban pasar frente a la casa. Los más jóvenes la usaban como escenario para historias de terror que se contaban en las noches. Se convirtió en parte del folclore local, en una leyenda urbana que todos conocían pero de la que pocos querían hablar en serio. Dicen que en las noches sin luna, si te paras frente a la casa en ruinas y prestas atención, puedes escuchar voces provenientes del interior. Conversaciones en voz baja, como una familia cenando junta. El tintineo de cubiertos contra platos. Risas de niños. La vida cotidiana de una familia que ya no existe, repitiéndose eternamente en ese espacio maldito. Finalmente, en 1985, la casa fue demolida. El gobierno municipal la declaró en peligro de colapso y ordenó su destrucción. Los trabajadores que realizaron la demolición reportaron sentirse incómodos durante todo el proceso. Las máquinas tenían fallos inexplicables. Herramientas desaparecían y aparecían en otros lugares. Uno de los trabajadores juró haber visto una niña observándolos desde una ventana del segundo piso, pero cuando subió a verificar, la habitación estaba vacía. Cuando finalmente derribaron las paredes y excavaron los cimientos, encontraron algo. Bajo el pozo, a varios metros de profundidad, había estructuras antiguas. Parecían ser restos de construcciones prehispánicas, tal vez parte de un templo o centro ceremonial. Los arqueólogos que fueron llamados a examinar el sitio confirmaron que las estructuras tenían varios siglos de antigüedad, probablemente de origen náhuatl o tarasca. Pero lo más inquietante fue que encontraron símbolos tallados en las piedras. Símbolos que, según los expertos, estaban relacionados con rituales de paso, con la transición entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Uno de los arqueólogos comentó: este era un lugar de umbral, un punto donde los antiguos creían que las almas podían cruzar de un mundo a otro. Construir casas modernas sobre un sitio como este, sin los rituales apropiados de protección, fue un error. Las estructuras fueron documentadas y luego cubiertas de nuevo. Se construyó un edificio de apartamentos en el lugar, un edificio moderno de 4 pisos sin ningún encanto arquitectónico. Hasta donde se sabe, los residentes actuales no reportan actividad inusual. Tal vez la demolición de la casa original rompió el vínculo. O tal vez solo están esperando el momento adecuado para manifestarse de nuevo. Hoy, casi 90 años después de aquella noche de marzo de 1938, la historia de la familia Urdiñales sigue siendo contada en Durango. Los archivos policiales del caso aún existen, amarillentos y frágiles, en los sótanos de la estación central. Los viejos del barrio, los pocos que aún viven y recuerdan aquellos días, evitan hablar mucho del tema. Pero cuando lo hacen, todos dicen lo mismo: fue como si la tierra se hubiera abierto y se los hubiera tragado. Las teorías nunca cesaron. Algunos siguen creyendo que fue un crimen perfecto, un secuestro tan bien ejecutado que jamás dejó rastro. Otros están convencidos de que la familia planeó su desaparición por razones que nunca conoceremos. Pero los que vivieron cerca de esa casa, los que sintieron el frío antinatural de sus paredes, los que escucharon los sonidos que no deberían existir, saben que la verdad es algo que nuestras mentes no están preparadas para comprender. Porque hay lugares en este mundo donde las reglas normales no aplican. Lugares donde el velo entre lo conocido y lo desconocido es tan delgado que puede romperse. Y cuando se rompe, las personas pueden deslizarse a través de esa grieta, cayendo en algún espacio entre realidades, atrapadas para siempre en un limbo que no es vida ni muerte. Tal vez los Urdiñales están todavía allí, en esa casa que ya no existe físicamente pero que tal vez sigue existiendo en otra dimensión. Tal vez aún están sentados alrededor de esa mesa, con los platos servidos, esperando poder terminar su comida interrumpida. Tal vez la niña sigue jugando en el patio bajo el mezquite con sus muñecas. Tal vez los muchachos aún hacen su tarea escolar. Tal vez don Alberto y doña Carmela se preguntan por qué nadie viene a visitarlos, por qué el mundo exterior se volvió tan silencioso. O tal vez cruzaron completamente a otro lado.
Tal vez fueron llamados por algo antiguo, algo que habitaba bajo esa tierra mucho antes de que Durango fuera fundada, algo que había estado esperando pacientemente durante siglos el momento adecuado para reclamar lo que consideraba suyo. Nadie lo sabe, nadie lo sabrá jamás. Lo único cierto es que 5 personas vivían sus vidas normales un día, y al siguiente habían dejado de existir. Sin sangre, sin violencia, sin despedidas, sin explicación. Solo un silencio que todavía resuena en las calles de aquel barrio, un vacío que nunca pudo ser llenado, preguntas que nunca serán respondidas. Y si alguna vez visitas Durango, si caminas por el barrio que alguna vez fue la Cruz Verde, detente en el lugar donde estuvo el número 127 de la calle Hidalgo. Ahora hay un edificio moderno, apartamentos donde viven familias que no saben nada de lo que ocurrió allí. Pero si cierras los ojos y prestas atención, dicen algunos, aún puedes sentirlo. Ese frío que no corresponde a la temperatura del aire. Ese silencio que es demasiado profundo. Esa sensación de que justo bajo tus pies, en algún espacio que no podemos ver ni tocar, una familia sigue existiendo, atrapada en un momento eterno, esperando un rescate que nunca llegará. Porque la desaparición de la familia Urdiñales no fue solo el fin de 5 vidas. Fue una grieta en la realidad misma, un recordatorio de que el mundo que conocemos es mucho más frágil de lo que queremos creer. Que bajo la superficie de lo cotidiano acechan fuerzas y misterios que nuestra civilización moderna prefiere ignorar pero que nunca dejaron de existir. Y la pregunta que todos evitamos hacernos, la pregunta que nos mantiene despiertos en las noches cuando recordamos esta historia, es simple pero aterradora. Si les pasó a ellos, sin advertencia, sin razón aparente, en medio de una vida normal en una casa normal en un barrio normal, ¿qué nos garantiza que no pueda pasarnos a nosotros? Piensa en eso la próxima vez que estés en tu casa, rodeado de tu familia, cenando tranquilamente. Piensa en los Urdiñales, con sus platos servidos y sus vidas interrumpidas. Y pregúntate si tu realidad es tan sólida como crees, o si tú también podrías, en un instante, cruzar un umbral invisible y desaparecer sin dejar huellas, convirtiéndote en otra historia más que la gente contará en voz baja, tratando de encontrarle sentido a lo incomprensible. Porque al final, eso es lo que nos aterra de verdad. No los fantasmas ni los monstruos de las leyendas. Lo que nos aterra es la posibilidad de que existan cosas en este universo que no podemos controlar, que no podemos entender, que no podemos predecir. Cosas que pueden arrancarnos de nuestra existencia sin avisar, sin dejar rastro, sin darnos siquiera la oportunidad de despedirnos. La familia Urdiñales aprendió eso de la manera más terrible posible. Y su historia permanece, no como un cuento para asustar niños, sino como una advertencia. Una advertencia de que el mundo es más extraño, más peligroso y más misterioso de lo que nuestras mentes racionales quieren admitir. Duerme tranquilo esta noche. O intenta hacerlo, al menos.